Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hola amigos, una vez más, saludándolos de manera muy especial desde sus amigos, la comunidad Generación Cristo, que ha venido construyendo paso a paso un ministerio que se ha venido forjando a pesar de nosotros mismos, de nuestras realidades, de nuestras circunstancias, en un esfuerzo por quienes estamos al frente, vivir lo que enseñamos, que es el modelo que Jesús dejó para que la sociedad viviera en paz, para que el reino de los cielos se estableciera en este mundo. Quizás no lo hemos comprendido. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el sistema la da. Mundo, si leemos en español, no como el mundo, el original se debería leer, no como el cosmos, no como el cosmético, no como la vanidad, no como el sistema lo da. No sé en qué parte nos perdimos, pero esas palabras eran para que este reino físico, cosmos, fuera permeado por el reino de los cielos para que viviéramos en paz. Pero no hemos logrado hacerlo. Creo que el tema de hoy nos va a ayudar a entender cómo se puede hacer. Lo podríamos llamar el efecto Saulo de Tarso. El efecto Saulo de Tarso es la solución para transformar este sistema, este cosmos. Cosmos, de donde viene la palabra cosmético. Sí, demasiado maquillaje, demasiado cosmético para mostrar a veces lo que no se tiene. Y eso pasa con el sistema. Corremos y corremos tras cosas que nos parecen bonitas, que se ven maquilladas, pero en el momento de verdad nos defraudamos y nos damos cuenta, como dice Salomón muy sabiamente, es como agua que se nos escapa por los dedos, es como seguir el viento, que es lo que significa el libro de Eclesiastés, el libro de las vanidades. Así que, queridos amigos, estamos llenos de fuerza, llenos de inspiración, con ganas de contagiar a muchas personas en cualquier lugar del mundo que se sumen a esta visión llamada Comunidad Generación Cristo. Creo que es el nombre más preciso de acuerdo al original, ya que desde que Israel se concentró en el desierto, su significado más puro es asamblea, asamblea o comunidad. Así que nosotros queremos cada vez más parecernos a lo que contextual y temporalmente aplica, porque no podemos traer algunas enseñanzas que fueron aplicadas para la época de turno a nuestra época. Estamos viviendo uno de los momentos más desafiantes en la historia de la humanidad. El texto bíblico dice que cuando abunda el pecado, la gracia puede sobreabundar. Y cuando hay tanta oscuridad, cuando hay tantas cosas que no se hacen de la manera correcta, va a ser muy visible cuando algo se haga de la manera correcta. Y es por eso que estamos inspirando a todas las personas en cualquier lugar del mundo que se sumen a esta visión, que queremos compartir para hacer algo que nos permita hacer la voluntad de Dios, que es como lo dice aquella oración donde Él les enseñó a orar, que se haga tu voluntad. Porque en el único lugar donde no se hace la voluntad de Dios es en el corazón del hombre. Así que nuestra oración cada mañana siempre debería ser esa: Señor, que mi corazón quiera hacer tu voluntad. Porque cuando eso suceda, entonces hemos resuelto este desafío. Hemos empezado esta historia hablando de Saulo de Tarso, un hombre rígido, un hombre, un sociópata. Leyendo toda la psicología, el comportamiento de todos los apóstoles, uno diría que no había cómo hacer algo bueno de ellos. Pablo era un personaje radical, era un personaje soberbio, arrogante, era una persona que solo pensaba que eran sus ideales los que se debían seguir. Quien no pensara como él
era un objetivo militar para él, aunque su religión lo había formado, según creía él, para obedecer a Dios, se convirtió en el elemento de persecución más acérrimo que sostuvo la iglesia. Su historia empieza desde muy joven, cuando fue cómplice de la muerte de Esteban. Él estuvo muy cerca de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que muere apedreado. Él estuvo ahí, pero no solamente estuvo, sino que él consintió. Y aunque pareciese ser que en ese momento, ese espectáculo de proporciones celestiales que representó el apedreamiento de Esteban, cuando pronuncia palabras como no les tomes en cuenta estos pecados, esa palabra tocó e impactó su corazón, pero a pesar de eso, por su ideología y por nuestros caprichos y nuestros deseos personales, ahogó el lenguaje del Espíritu. Es por eso que cuando se encuentra con Jesús le dice, deja de rehusarte. La expresión deja de dar coces contra el aguijón. Es como cuando a las espuelas que tiene el jinete arranca el caballo para que éste se mueva, pero no lo deja mover. Esa es la idea, que Pablo tenía unas espuelas que eran el espíritu y la palabra, que ya le estaban tocando, que ya le estaban diciendo que algo no estaba bien, que había un Dios, pero él se resistía. Él decía, deja de resistirte al mensaje del espíritu. Vemos a un Pablo indiferente. Cuando los seres humanos no hemos muerto al yo, al ego, no somos tan fáciles de persuadir. Nos volvemos insensibles, injustos. Y lo terrible es que nos psicoadapta, no nos permite ver la injusticia que podamos estar cometiendo en el momento, ni los errores que pudiésemos estar cometiendo en el momento. Un ejemplo de esto es la invitación que a una nación como Alemania, de donde había sido la cuna de los mejores pensadores, filósofos y teólogos, terminó psicoadaptándose una sociedad para ser cómplice de una de las barbaries más grandes de la historia de la humanidad por psicoadaptarse al mal. Eso le suele suceder a esta sociedad, que por andar en búsqueda de los sueños personales a cualquier precio para poder asegurar el bienestar personal, nos hacemos insensibles e indiferentes, aunque nuestro lenguaje pareciese ser todo lo contrario, nuestras acciones dicen lo diferente. Imaginémonos a un apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos. Imaginémonos, recreemos el cuadro, llevando a una madre encarcelada, sabiendo que esta madre le gritaba desesperadamente que no lo hiciera porque tenía que cuidar de sus hijos. Pero esos gritos y esas exclamaciones a la justicia no lograban permear su corazón. Era insensible al dolor, a los sueños y a las expectativas de las personas, porque cuando nosotros no le permitimos a Cristo que llegue a nuestro corazón, no va a suceder absolutamente nada. Así que este hombre de aparente vocación religiosa, escuchen, como suele suceder hoy, grandes líderes religiosos realmente manipulando a las sociedades para sacar beneficios propios familiares a un precio muy alto, nos preguntamos cómo alguien puede psicoadaptarse a eso, cómo puede alguien ser indiferente a la necesidad. Bueno, eso obedece a la naturaleza que cada uno de nosotros tenemos. El ser humano no está en capacidad de conquistar ningún ente espiritual, llámese demonio, ángel, diablo, como lo quieramos llamar, no está en la posibilidad de competir, porque nosotros somos seres humanos que pertenecemos a una dimensión muy distinta. Quiere decir que Dios mismo no lo hubiese permitido si es un buen padre, de manera que el ser humano solo tiene un desafío, y es colonizarse a sí mismo, conquistarse a sí mismo, sobreponerse a los impositivos del egoísmo, de la indiferencia y de la injusticia, de aquellos tres pilares que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El apóstol Pablo era presa de esos pilares y no logró ver más allá de lo que su corazón creía. Cuando nuestro corazón no se ha abierto para que se convierta en el trono de Cristo,
cualquier cosa puede suceder, hasta las barbaries más grandes, como lo estamos recordando en este momento del apóstol Pablo. No le importó desmembrar hogares, no le importó dejar a niños llorando frustrados, no le importó causar el dolor, humillar, arrastrar, aunque creía que estaba agradando a Dios, como él después lo manifestó en una de sus cartas. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Posiblemente al apóstol Pablo lo acompañó esa quimera hasta los últimos días de su vida por haberse comportado de la manera incorrecta. En una manera similar está la sociedad hoy. Llámese cristianos o no cristianos, con la indiferencia, con la frialdad y con el pensamiento de que si las personas no actúan de acuerdo a mis convicciones, no pueden convivir conmigo. Pero si hoy tomáramos el ejemplo del apóstol Pablo, que era una de las personas más representativas del pueblo de Israel. Él mismo expresa todos sus pergaminos. Él era un judío que pertenecía a la tribu de Benjamín, además de que algunos dicen que era políglota, además ostentaba la ciudadanía de ser romano, era un personaje de altísimo nivel, estaba siendo educado en las mejores escuelas rabínicas, se estaba postulando para ser miembro del Sanedrín. Podríamos entonces asegurar que Pablo pertenecía a las más altas castas políticas, financieras y religiosas. Pero cuando se encuentra con Cristo, sucede algo. Si comparáramos hoy a Pablo con alguno de los líderes políticos, con alguno de los líderes religiosos, con algún líder militar, con algún líder empresarial, con el presidente de una nación, entonces hoy podemos asegurar que si Cristo, con su mensaje, con su pedagogía del amor, llega a la vida de cualquier ser humano, sin importar su estrato o su estatus o su formación, la vida de esa persona va a cambiar de una manera drástica, como también lo vemos en la vida de aquel centurión romano llamado Cornelio, que debió haberle costado su cargo y haber puesto su vida en peligro el solo hecho de haberse hecho un confeso cristiano. Así que hoy quisiera invitarme a mí y a todas las personas que escuchen este mensaje a contrastar, a comparar nuestra vida con la del apóstol Pablo, y a cualquier líder, cualquier empresario, cualquier dirigente político, militar, social, que escuche este mensaje, que tenga la oportunidad de escucharlo, que Dios le está haciendo un llamado, de la misma forma en que él llamó a Pablo, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quisiera que lo contextualizáramos y dijéramos: Carlos, Teresa, como te llames, ¿por qué estás tan indiferente? ¿Por qué eres cómplice de la decadencia de este mundo? ¿Por qué participas de la ruina social? ¿Por qué estás contribuyendo? Y que todos pudiésemos responder: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y que juntos podamos por primera vez ver más allá de nuestras prerrogativas, ver más allá de nuestros intereses, ver que hay una oportunidad tan grande que es real y que es vigente, y es que tenemos el mensaje más poderoso que puede transformar este mundo. Pero como un arquero que no se ha entrenado ni tiene la fuerza suficiente, su flecha tiene todas las posibilidades de no dar en el blanco. Es pues hoy necesario que todos los que somos parte de este mensaje empecemos a revisarnos de una manera profunda, brutalmente honestos, para ver en qué nivel de categoría estamos ante una tarea tan grande, tan loable, como lo dice el apóstol Pedro: téngannos los hombres por administradores de las cosas celestiales. Si alguien considera que su vida no tiene sentido, que no tiene propósito, que estoy aburrido, quiero invitarte en esta mañana que te unas a la más ambiciosa, colosal
inimaginable, empresa que jamás haya existido, y es ser un embajador del reino de los cielos, alguien que puede llevar una voz de esperanza a una sociedad que se está derrumbando interiormente, que va a una crisis sin proporciones, pero que es increíble que teniendo la solución no seamos capaces de llevarla, porque el primer paso para llevarla es aplicarla nosotros mismos. No tiene eficacia este mensaje si nosotros mismos no lo encarnamos. No tiene eficacia si nosotros mismos no somos la voz de ese mensajero. Así que, queridos amigos que están viendo y escuchando este mensaje hoy, quiero decirles, quiero invitarles que nos contagiemos todos, que cuando decimos, ¿y qué sigue ahora? Y hace unos días escuché a alguien que mandó a un grupo una canción que decía, y dime por qué, y dime por qué, y dime qué tengo que hacer. Pues la respuesta está desde hace 2000 años y sigue vigente. Y él dice, vengan a mí, vengan. Lo que sucede es que no hemos logrado entender este lenguaje. Lo hemos vuelto muy religioso, muy literal. Pareciese ser que Dios invitara a la humanidad a que se enceguezca para seguir una religión. No, lo que él está diciendo es que yo soy el oxígeno de su vida. Yo soy la parte vital, solo que yo no tengo cómo manifestarme como lenguaje. Pero yo no soy una opción, no soy una alternativa, no soy una religión. Es el sistema vital tuyo. Es lo que permite que un ser humano pueda encontrar el orden social, el bien hacer y el buen comportamiento. Así que es necesario que seamos conscientes que primero debemos nosotros aplicar el efecto Pablo. Tener ese encuentro con Dios. Y es maravilloso cuando leemos esta historia, cuando Pablo se transforma. Y ese es el ejemplo que quisiera que hoy nos quedara en nuestras mentes. Ese dirigente, ese militar, ese alcalde, ese empresario, ese administrador, ese padre de familia, ese Saulo de Tarso, ese Gio que está por ahí similar a Saulo de Tarso, necesita encontrarse con Cristo. Necesita nacer de nuevo. Y sí tenemos una fórmula eficaz, como tal vez lo expresa el apóstol. Tenemos la palabra profética más segura y eficaz para trastornar este mundo. Pero el ser humano está imposibilitando esta arma tan poderosa por no ser capaz de renunciar al ego, a la vanidad y a las pretensiones personales. Es en nosotros donde yace la responsabilidad para hacer eficaz este mensaje. Y estamos seguros. Por eso estamos invitando a todos los que vean estos mensajes que se unan a esta visión, no a la visión de un líder, no a la visión de una familia, no a la visión de una comunidad, a la visión de ese líder llamado Jesús, que trajo la solución para que tuviésemos una familia, una sociedad que pudiese transformarse en el reino de los cielos, pero que no ha sido aplicado el modelo. Queremos desafiar nuestras limitaciones, queremos desafiar nuestros miedos, nuestro pasado, nuestras historias. Para poder escribir una nueva. Pero no va a suceder nada si no somos capaces de renunciar a nosotros, a nuestros derechos y a nuestras comodidades. Es necesario un liderazgo del nivel del de Pablo para poder trastornar este mundo. Saulo, Saulo, ¿por qué eres tan indiferente? Pronuncia tu nombre y coloca todos los adjetivos que quieras. ¿Por qué eres tan pasivo? ¿Por qué eres tan indiferente? ¿Por qué eres tan duro, tan insensible? ¿Por qué eres tan pasivo? ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no haces parte del reino de los cielos? Oh, Señor, sigue tratando conmigo porque soy un necesitado. Y con todos los que escuchen este mensaje en cualquier lugar del mundo. Permite que podamos realmente salir de la religiosidad y vivir este evangelio. El efecto Pablo puede transformar este mundo.
Bendiciones para todos.